Mi nombre es Paola González y los invito a que sigan conmigo un nuevo tutorial en 3ds Max. En el tutorial de hoy vamos a tratar con los básicos del modelado poligonal. Hay varias técnicas para el modelado en 3D. Una de las más comunes es el modelado poligonal, que consiste en el enfoque de modelar objetos representando sus superficies utilizando polígonos. El objeto básico que se utiliza en el modelado poligonal es un vértice, o sea, un punto en el espacio tridimensional. Cuando usted crea geometría en una escena en 3ds Max, los objetos son creados de forma regular, lo que quiere decir que su modelado es limitado, debido a que usted usa los existentes parámetros para cambiar su tamaño, forma, segmentos, como también las herramientas estándar para manipular el objeto. También se pueden usar modificadores que se encuentran en la lista de modificadores para alterar su forma. Para ampliar su modelado, el objeto debe ser transformado de la forma regular a un objeto editable. Para lograr esto, se necesita usar los comandos que se encuentran en diferentes lugares de la interfaz. Por ejemplo, en la cinta de modelado grafito, si pulsa en la pestaña desplegable de Polygon Modeling y luego en la lista pulsa en Convert to Poly, el objeto es convertido. También puede hacer un clic derecho en cualquier parte del visor y en la lista deslizarse hasta encontrar Convert to, y en la nueva lista en Convert to Editable Poly. La otra forma es en el panel de modificar y hacer un clic derecho sobre el nombre del objeto y en la lista pulsar en Editable Poly. Cuando un objeto es convertido a editable, este pierde todos sus controles paramétricos, incluyendo los de creación, y adquiere un grupo de menús desplegables o rollouts que contienen una gran variedad de comandos que se utilizan para modelar y cambiar la forma del objeto editable. También adquiere un signo de más en la parte izquierda de su nuevo nombre, Editable Poly, que al pulsarla despliega una lista con 5 subobjetos, que son el vértice, arista, borde, polígono y elemento. Los vértices son los puntitos azules que definen la estructura de otros subobjetos tales como la arista y el polígono. La arista es una línea recta conectada a dos vértices y define el lado del polígono. Una arista puede compartir más de dos polígonos. El borde es una colección lineal, generalmente en una orilla. Usualmente es una secuencia de aristas con polígonos en un solo lado. Por ejemplo, una caja primitiva no tiene borde, pero si usted elimina una de sus caras, esta crea un hueco, el cual contiene un borde. Un polígono es una secuencia cerrada de más de 3 aristas conectadas por una superficie. Un elemento es uno de los dos o más objetos individuales en una malla, agrupados en un objeto más grande. Por ejemplo, si se adjunta una caja a la malla, se crea un objeto de malla de 2 elementos. Cada uno de estos elementos forma parte de la malla. Cuando usted selecciona cualquiera de los 5 subobjetos, ya sea en la lista por su nombre
o en cualquiera de los iconos que se encuentran en el rolado de selección, el objeto entra en modo editable, lo cual no le permite seleccionar ninguno de los objetos externos. Para hacerlo, debe salir del modo de edición deseleccionando el subobjeto activo. El rolado de selección contiene 4 comandos para agilizar la selección de cualquiera de los subobjetos, que son shrink o reducir, grow o expandir, ring o anillar y loop, que viene siendo bucle o lazo. En los niveles de vértice y polígono, los comandos de loop y ring están deshabilitados. El comando de grow se utiliza para aumentar la selección del subobjeto, teniendo al menos uno seleccionado. Cada que usted pulsa el comando, este aumenta en todas las direcciones posibles hasta conseguir el máximo. Para disminuir la selección, usted pulsa el comando de shrink, que actúa de la misma forma que grow, pero a la inversa. El comando de ring está disponible solo en los subobjetos de arista y borde y se utiliza para hacer una selección paralela al subobjeto seleccionado. Por ejemplo, si usted selecciona una arista y pulsa el comando de ring, esta selecciona todas las aristas que están paralelas a ella. El comando de loop selecciona todas las aristas en forma lineal de acuerdo con la arista seleccionada. Este tipo de selección se propaga solamente en las aristas que tienen 4 uniones. Por ejemplo, si selecciono una arista en esta orilla y pulso en el comando de loop, su selección no pasa de las esquinas, y esto se debe a que ellas solo constan de 3 aristas solamente. Ahora hagamos una selección en una de las líneas del centro de la caja. Note que al pulsar el comando de loop, la selección se propaga alrededor de la caja. Uno de los rolados más comunes en el modelado de polígonos es el de edición de subobjeto, el cual cambia su nombre de acuerdo con el subobjeto seleccionado, al igual que sus comandos. Cada subobjeto tiene sus propios comandos, algunos de ellos similares, pero el resultado generalmente es diferente. El comando de extrusión aumenta la geometría en el objeto, creando nuevas caras. Hay 2 formas de crear una extrusión. Una es usando el comando manualmente, pulsando en él para activarlo, y luego seleccionando el subobjeto para realizar la extrusión. Note que cuando pasa el mouse sobre el subobjeto seleccionado, el cursor cambia, indicando que puede empezar la extrusión. Para hacerlo, solamente pulse y sostenga el mouse y arrastre hasta lograr la altura o profundidad deseada. Si hacemos una extrusión en un vértice, este crea 4 caras, 4 vértices y 8 aristas. En la arista es similar al vértice, pero su geometría es diferente. La extrusión en el borde es totalmente diferente, puesto que puede ampliar o reducir su base para formar una especie de bisel.
La otra forma es usando el control de ajustes, pulsando en el cuadro enseguida del comando, y este le abre un CADI con controles para valores más precisos. En los niveles de vértice, arista y borde está el comando de chamfer o chanflear, y le permite hacer un bisel especialmente en las orillas de un objeto, aumentando los segmentos dependiendo de los parámetros en el CADI de ajuste. Para hacer un chanfleado, seleccione las aristas en las cuales quiere hacer el bisel y luego active el comando. Después pulse sobre la selección y arrastre el mouse hasta lograr el ancho del bisel que desea. Note que cuando pasa el mouse sobre la selección, el cursor cambia. Si el chanfleado se hace en una parte plana del objeto, este aumenta únicamente los segmentos que están especificados en el CADI de ajuste, que lo puede utilizar pulsando en el botón de ajustes enseguida del comando para más precisión en el ancho del chanfleado, y también para aumentar los segmentos, los cuales refinan la orilla cuando se trata de un bisel, como en este ejemplo. En vértices solamente los multiplica, dependiendo de las uniones de aristas que tenga. En el borde hace la misma función que en las aristas de plano, usando los parámetros especificados en el CADI de ajustes. En los subobjetos de vértice y arista hay un comando muy útil, y es el de connect, el cual se utiliza de diferente manera en cada uno de los subobjetos. En el nivel de vértice, este comando se utiliza seleccionando dos vértices que no tengan ninguna interferencia entre ellos. Simplemente seleccione los dos vértices y pulse el comando para crear la conexión. En el nivel de arista, usted puede hacer una selección paralela entre dos o más aristas para poder realizar la conexión. En este caso, el comando de ring viene siendo muy útil. Cuando usted hace la conexión pulsando en el comando, este la crea con los parámetros especificados en el CADI de ajuste, que lo adquiere pulsando en el cuadro enseguida del comando. En él se encuentran tres controles con los cuales puede personalizar la conexión. El control de arriba es el de los segmentos que quiera agregar. El del medio es pinch, que separa o acerca cuando usted ha ingresado dos o más segmentos. Y el de abajo es slide, que desliza los segmentos hacia los lados acercándolos a las aristas vecinas. Otro comando que se utiliza en los niveles de vértice y arista y que es muy útil en diversas ocasiones es el de weld y target weld, o soldar y soldar al blanco, el cual se utiliza de diferente manera en cada nivel. En el nivel de vértice, el comando de soldar funciona seleccionando dos o más vértices, y es recomendable usar el CADI de ajustes para hacerlo.
En él se encuentra el control de threshold o tolerancia, que indica la distancia para los subobjetos a soldar. El valor por defecto es 0.1. También tiene un indicador de cuántos vértices había y cuántos quedan, o sea, el antes y después. El comando de target well o soldar al blanco se utiliza manualmente activando el comando y luego pulsando sobre el vértice a soldar, o sea, el que va a ir al vértice de blanco. Cuando usted lo pulsa aparece una línea elástica entrecortada indicando que puede buscar el vértice de blanco. Simplemente diríjase hacia el vértice que desea soldar y pulse sobre él. Cuando la soldadura es efectuada, el comando sigue activo y puede pulsar nuevamente para seguir soldando. Si no desea continuar soldando, simplemente haga un clic derecho en cualquier parte del visor para desactivar el comando. En el nivel de arista, este comando funciona solamente con aristas que tienen un solo polígono, o sea, no suelda aristas que comparten más de dos polígonos. Por ejemplo, si hacemos la selección con estas dos aristas, el comando se puede ejecutar. En el rolado de editar geometría hay dos comandos que son usados con frecuencia y sirven para añadir o separar geometría de la malla, que son attach y detach, añadir y separar. El comando de attach sirve para agregar objetos externos, como por ejemplo podemos añadir la esfera a la malla activando el comando y luego pulsando sobre ella. De esta manera la esfera entra a formar parte de la malla. Usted puede agregar cuantos objetos considere necesarios. El comando de detach o separar independiza el elemento o subobjeto seleccionado, ya sea convirtiéndolo en un objeto independiente o en un elemento de la malla si se trata de un subobjeto. Cuando usted selecciona un elemento o subobjeto y pulsa el comando, le aparece un diálogo en el cual hay tres opciones: separarlo como objeto, separarlo como elemento o separarlo como clon. Si se separa como objeto, este lo convierte en un objeto fuera de la malla y puede asignarle un nuevo nombre, ingresándolo en la casilla. En el caso de separar un vértice como objeto, este es separado con los polígonos que comparte, en este caso 4, y pasan a formar parte de un nuevo objeto. Si se separa una arista como objeto, esta se separa con los polígonos compartidos y al igual que el vértice, este pasa a ser un nuevo objeto. Cuando usted separa polígonos, se separan las caras que están seleccionadas.
Si separa un subobjeto como elemento, este lo convierte en un nuevo elemento de la malla. En el caso del polígono, este separa las caras seleccionadas y en el diálogo debe seleccionar la casilla con la opción Detach to Element. Cuando usted separa el elemento o subobjeto como clon, este duplica la geometría seleccionada en un nuevo objeto o elemento. Para separar el clon como objeto, usted debe tener seleccionada la casilla de Detach as Clone solamente. Para hacer el clon como elemento, debe también seleccionar la casilla de Detach to Element. En los niveles de arista, borde y polígono tenemos el comando de bridge o puente, que como su nombre lo indica, este hace un puente entre los dos subobjetos seleccionados, creando nuevas caras. Por ejemplo, si seleccionamos estos dos bordes y pulsamos en el comando, este crea un puente entre los dos bordes. Si seleccionamos estas aristas de arriba y de abajo y pulsamos el comando, este crea un puente entre las aristas seleccionadas. El puente entre polígonos se efectúa seleccionando las caras con las cuales quiere hacer el puente. Hay que tener cuenta que las caras deben tener los normales apuntando frente a frente. De lo contrario, el resultado no sería satisfactorio. Para aquellos que no saben lo que son normales, es la dirección que apunta un vértice o una cara, o sea, que indica la parte de afuera y de adentro en el subobjeto. En el polígono es fácil saber cuál es el normal de las caras. Cuando usted selecciona un polígono, su cara toma un color anaranjado fluorescente, indicando el frente de la cara. El lado de adentro es un color más oscuro. Esto vendría siendo algo así como el lado positivo y negativo de las caras. Cuando usted crea un puente entre dos caras que no tienen sus normales de frente, como en este caso, su resultado no es muy satisfactorio, como se puede ver. Para poder voltear el normal, la cara invertida debe estar seleccionada y en el panel de editar polígonos usamos el comando de flip, que se utiliza para invertir la dirección del normal en las caras. Si pulsamos el comando de bridge nuevamente, el puente ahora no tiene ningún problema. Usted puede hacer diversidad de puentes de acuerdo a lo que quiera modelar. En el rolado de editar geometría se encuentra el comando de cut o cortar, el cual crea nuevas aristas, cortando la cara del polígono en dos. Este comando se utiliza manualmente, activándolo y luego pulsando el subobjeto que se desea cortar.
Cuando usted pulsa en el subobjeto, se crea una línea elástica entrecortada, la cual indica que usted puede empezar a cortar. Enseguida dirija el mouse hacia el lugar en el cual desea finalizar el corte y haga un clic sobre él nuevamente. Note que la línea elástica sigue activa, indicando que puede seguir cortando. Para deshacerse de la línea, haga un clic derecho en cualquier parte del visor. Este clic lo libera de la línea elástica, pero usted puede iniciar un nuevo corte en otro lugar, puesto que el comando sigue activo. Para desactivarlo, debe hacer un nuevo clic derecho o pulsar sobre el comando. Otra forma de hacer cortes es con el comando de Quick Slice o cortado rápido, que crea un corte en serie. Cuando usted activa este comando, el cursor se convierte en la punta de una flecha. Solamente pulse en el lugar donde quiera iniciar el corte e inmediatamente aparecerá una línea elástica entrecortada, como en el comando de Cut. Solamente mueva el mouse hacia el lugar donde quiere terminar el corte. Para usar este comando en el nivel de polígono, estos deben estar seleccionados. Con esto concluimos este tutorial de hoy y espero que haya sido de mucha utilidad. Los espero en mi próximo tutorial donde empezaremos a modelar. Así que gracias por ver este tutorial y espero que visiten mi canal de YouTube con el enlace que aparece en la descripción de este video. También, si desea sugerir un tutorial, puede dejar un comentario.